Bien, pues vamos a dar por inaugurado este encuentro con la primera actividad, que es un debate sobre el modelo español de acceso a la innovación, tanto farmacéutica como tecnológica, y el rol que las cámaras parlamentarias y que los parlamentarios de sanidad deben jugar en este momento. Nos planteamos, por ejemplo, si es tiempo de reformas dentro de este ámbito. Es una mesa que va a moderar José Antonio Rubio Mielgo, ex portavoz del Partido Popular en la Comisión de Sanidad del Senado. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Sanidad 2000, y a Ricardo la invitación para moderar esta mesa y poder asistir de nuevo, a unas jornadas parlamentarias de las que, yo creo que asistimos a la primera, Asistí a la primera y ver amigos como Elvira, que compartimos comisiones en el Senado, o Jesús Aguirre, que vendrá próximamente, y a todas aquellas personas que nos acompañan hoy aquí. Vamos a tener una mesa, yo creo que de rabiosa actualidad, Es una mesa densa y una mesa que tiene un horario un poco complicado porque es casi hora de la siesta, Entonces espero que seamos ágiles y que no se vayan a dormir ustedes. La mesa versa sobre el modelo español de acceso a la innovación farmacéutica y tecnológica, con varias preguntas: si es un sistema que funciona o no funciona, si es tiempo de reformas, si se generan situaciones de inequidad dentro de este acceso a la innovación, más a la tecnológica quizás que a la farmacéutica, y la posición de España. Bueno, pues para esta mesa me acompañan 4 ponentes con larga trayectoria en la vida parlamentaria y en la vida política y profesional, que van a dar un magnífico juego porque, además de la labor de parlamentarios en el tema sanitario, tienen otras actividades que han venido desarrollando que vamos a ver si las aprovechamos en este momento. Empezamos por Patricia Gómez y Picar, que es portavoz del PSOE en la Comisión de Salud del Parlamento de Islas Baleares, Es de profesión enfermera, ha sido consejera de Sanidad en el Gobierno de las Islas Baleares desde el 2015 al 2023, una larga trayectoria, y además ha tenido experiencia como adjunta a la información e investigación en un hospital, en el Sandureta, y ha sido directora también de cuidados sociosanitarios entre el 2007 y el 2011. También me acompaña José Alberto Díaz Estebanez de León. Está a mí. Perdón. Que es portavoz de Coalición Canaria en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias, que es licenciado en Ciencias de la Información y concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en diferentes periodos, Y así también director general de Calidad Ambiental en el Gobierno de Canarias entre el 2003 y el 2007, y concejal desde el 2023, teniente alcalde de Santa Cruz de Tenerife, responsable de Hacienda. Aprovecharemos su implicación en la Hacienda también para tratar este tema por las connotaciones económicas que tiene. Joaquín Moreno Latorre, que es portavoz de Aragón Teruel Existe en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, alcalde de un municipio de Utrillas. Es un municipio de 3.000 habitantes, situado a 70 y tantos kilómetros de Teruel, y es un pueblo además minero. También aprovecharemos su experiencia como alcalde para hablar de los temas de inequidad dependiendo de dónde se resida, en el tema sanitario. Y además fue diputado nacional en la 13ª legislatura y es gerente de hostelería. Y José Alberto, Santiago, que tenía aquí Santiago Morón San Juan, que es portavoz de Vox en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, es compañero médico de familia, diputado desde el 2019, y además ha trabajado en el Servicio Aragonés de Salud y en la Mutua de FREMAC, con lo cual también tiene una experiencia en el sector privado y en el sector público.
Y bueno, damos comienzo un poco con una pequeña introducción para después hacer 3 bloques diferenciados, unos basándonos en el diagnóstico de la situación como la tenemos ahora, el remedio, las soluciones que se pueden plantear para corregir esta situación que tenemos, y después un tercer bloque que hablaremos de inequidad, pero más que en el tema de la innovación farmacéutica, en las de incorporación de nuevas tecnologías, que también yo creo que es un tema muy importante. Como todos sabemos, pues la medicina ha evolucionado de forma rápida. Vamos hacia una medicina cada vez más personalizada, una medicina de precisión, que está sufriendo grandes y rápidos avances tecnológicos y científicos y, por supuesto, con un incremento importantísimo del gasto sanitario que no hay que olvidar. Hay que decir que el 23% del gasto sanitario corresponde al gasto farmacéutico, de los cuales pues, el 60% corresponde a la farmacia, ¿no?, oficinas de farmacia, y el 40% al de los hospitales. Para hacernos una idea, pues, estamos hablando de que el gasto en farmacia son 12.531 millones y el gasto en las farmacias hospitalarias son 84.000 millones de euros. Unas cifras que nos pueden marear. Yo siempre digo que en mi provincia, Palencia, es una provincia de Castilla y León pequeña, con 142.000 habitantes, pues el gasto en farmacia alcanza los 90 millones de euros. Un presupuesto mayor que el que pueda tener instituciones como la Diputación Provincial o el Ayuntamiento de la capital, ¿no?, para que nos hagamos una aproximación. Y en cuanto a la materia, me gustaría destacar pues, algunos datos, ¿no? El tema de la innovación, un tema fundamental que tiene diferentes complicaciones. El primero, que bueno, desarrollar un nuevo medicamento, hay que decir que es un proceso largo, tiene una media de 13 años. Es un proceso caro. La media de coste de una incorporación de un medicamento son 2.425 millones de euros. Y además es un proceso arriesgado, porque solamente el 11,8% de las moléculas que se investigan llega al mercado, ¿no? Y en este momento, en el momento actual, tenemos 7.000 moléculas, hay 7.000 moléculas que están en estudio para la innovación, lo que dice del trabajo y el esfuerzo que hay que hacer para poder incorporar esas moléculas de forma rápida al mercado. La situación de España, todos la conocemos, de acuerdo ¿no?, con el informe de indicadores de acceso a terapias innovadoras en Europa de 2023, el informe White. Se analizan el tiempo que tarda un medicamento, ¿no?, desde que fue aprobado por la Agencia Europea hasta que llega a nuestro país, pues en este momento está en 661 días. Es una cifra que ha venido empeorando desde hace varios años. En el año 22 teníamos 629 días y en el año 21 517. Esto quiere decir que somos cada vez más lentos a la hora de incorporar un nuevo medicamento. Sí que, por otra parte, se ha mejorado en el número de medicamentos que se han incorporado. En este momento, España alcanza el 62% de los medicamentos incorporados, muy por debajo de Alemania, que está en el 80%, de Italia, que está en el 79%, Francia en el 63%. Pero bueno, en esa cifra hemos logrado una evolución favorable. Por otra parte, la mayoría de los agentes implicados, ¿no?, la industria farmacéutica, Farmaindustria, FENIN, los pacientes, los profesionales, todos reclaman que es imprescindible garantizar el acceso rápido, porque es fundamental, y después de la pandemia del COVID-19 yo creo que la población es más consciente de que las innovaciones tienen que llegar, pero tienen que llegar casi inmediatamente, ¿no?, de forma rápida a los pacientes. Y todos están de acuerdo en que esos medicamentos tienen que llegar de forma rápida y equitativa a todo el territorio español, a todos los pacientes, y que tiene que además ser a través de un sistema que tiene que ser transparente y que tiene que establecer criterios que justifiquen la financiación. Otra vez el tema económico.
Esa financiación tiene que estar basada, en primer lugar, en una evidencia terapéutica y en una rentabilidad o una eficiencia económica. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo. Y dicho esto, pues paso la palabra a los ponentes con una pregunta de si el modelo de incorporación de las nuevas tecnologías y los nuevos fármacos es un sistema en España que funciona, ¿no? Y funciona con rapidez, o es un sistema rígido y lento. Para eso, pues, por un periodo de 3 minutos, ¿no?, cada uno, pues, que expongan sus opiniones. Si os parece bien, empezamos por mi izquierda, por Patricia. Lo más difícil, empezar. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, José Antonio, por tu presentación. Muchísimas gracias, Ricardo, por contar conmigo y por todas las personas que nos acompañan, que siempre es un placer reencontrar compañeros y amigos en muchas ocasiones, ¿no? Gracias por estar, porque es cierto que la hora es compleja. Espero que todos hayamos tomado café y que podamos entre todos también sentirnos cómodos, a gusto y sobre todo generar debate y poder resolver aquellas cuestiones, pues a veces pequeñas discrepancias, ¿no? Cuando Ricardo presentaba la mesa, yo pensaba, y es cierto que en muchos parlamentos, por lo que me han dicho, y yo llevo poco tiempo como parlamentaria, más tiempo como consejera, por razones obvias, pero se suele encontrar consenso, ¿no? Está María José, que está también presidiendo la Comisión de Salud de las Baleares, y muchas veces aprobamos por unanimidad muchas de las propuestas. Entonces se me ocurría, Ricardo, ¿por qué no hacemos un encuentro de secretarios generales de todos los partidos, los metéis en una habitación a ver si somos capaces de reducir un poco el ruido, ¿no? El ruido político? Yo difería también un poco de Asunta en cuanto a despolitizar. Todo lo contrario. La política es noble. La política, y nosotros generamos política y generamos, la empresa, la industria, los científicos, la tecnología, la ciencia, genera evidencia. Pero los políticos tenemos la obligación de tomar decisiones conforme a esa evidencia y generar políticas sanitarias. Entonces, tampoco podemos, creo, a veces no irnos de eso de politizar. O sea, la política sanitaria es eso, es tomar decisiones muy importantes que en lugar de afectar a una persona, cuando trabajo como clínica, afecta a un conjunto de la población. Por eso son tan importantes. Antes de pensar si la innovación la estamos incorporando bien, mal, regular, funciona o no funciona, creo que es imprescindible hablar de qué modelo sanitario queremos en el país. ¿Estamos todos de acuerdo? Queremos un modelo accesible, universal, gratuito, que pueda dar respuesta a cualquier necesidad de salud de la población. Primera pregunta. No sé si todos estaríamos ya de acuerdo en eso, pero tenemos que reflexionar sobre eso. ¿Habéis reflexionado sobre eso? A ver, ¿quién ha reflexionado sobre eso en los últimos 15 días? Levantad la mano. ¿Nadie? Puede ser. Son más tímidos que los alumnos muchas veces, estos parlamentarios. Bueno, yo creo que tenemos que reflexionar, y tenemos que reflexionar sobre qué modelo queremos. Algunos que venimos de las islas, ¿no?, y a los que nos apasiona el mar, pongo muchas veces este ejemplo. Cuando navegamos necesitamos sí o sí decidir un objetivo, dónde vamos a llegar, cuál es el final de nuestro camino. Navega mucha gente sin rumbo, también es cierto, y en las islas de cada vez más. O sea, una vez líos con los barcos. Pero si sabemos dónde queremos llegar, trazamos el rumbo, y ese rumbo es modificable y debe modificarse. Por eso son necesarias las reformas a las que luego llegaremos. Con eso sabemos, si queremos dar respuesta a las necesidades de salud de la población, qué inversión necesitamos. Es relativamente sencillo. Y pensemos una cosa, porque también a veces lo repetimos demasiado. Invertimos poco, mucho, demasiado, bastante. ¿Qué significa? El 40% del presupuesto de la mayoría de los gobiernos es dedicado a salud. Son importantes las políticas educativas, las medioambientales,
las de vivienda, que están preocupando muchísimo a la población, bueno, nos llevamos el 40%, por lo cual se invierte en salud. ¿Suficiente? Pues tenemos que ver cuánto, ¿no? En cuanto a la rigidez, a veces podemos confundir la rigidez con un modelo extremadamente garantista. Ahí no me voy a meter porque es un jardín, lo confieso. Y en cuanto a la lentitud, voy a decir que como soy algo hiperactiva, pues aquí sí que me defino claramente. Esto tiene que ir un poquito más rápido, ¿vale? Pero para que vaya más rápido, yo propondría algunas cosas, ¿no? Por una parte, transparencia y rendición de cuentas. Voy a repetir mucho un mensaje porque solo quiero, me gustaría un único objetivo que nos veamos de aquí. Si alguien dice que dijo aquella mujer aquel día, una cosa, solamente una cosa. Cuesta muchísimo poner en marcha cambios organizativos, porque siempre lo hemos hecho así y porque yo quiero el tratamiento innovador, más el que ya estaba usando, más el dispositivo nuevo, más el anterior, y esos modelos organizativos son tremendamente complicados. Por lo tanto, en la mesogestión tenemos la base y en la mesogestión tenemos que trabajar y facilitarles a los gestores todas las herramientas necesarias. El mensaje. Los proveedores no son proveedores. La industria farmacéutica no es proveedor. La industria tecnológica no es proveedora. Y eso a veces genera polémica, incluso algunas discrepancias en mi ámbito. Son socios estratégicos. Hasta que no consigamos ver a la industria como socios estratégicos, no vamos a salir de esta. Y va a ser muy complicado. Yo diría que es un poco la última, o sea, la reflexión, ¿no? Para esto necesitamos corresponsabilidad, necesitamos una información veraz, necesitamos confianza. En mi socio confío, porque es que viene muy rápido. O sea, todo lo que viene está llegando muy rápido, CAR-Ts, cualquier tipo de tratamiento, ¿no? Las CRISP, terapias génicas, de todo tipo. Entonces, viene muy rápido y va a tener un impacto altísimo, altísimo. Y los ciudadanos tienen derecho a conocer esa innovación, tienen muchísimo derecho a conocerla, pero también la incertidumbre que genera. Hasta aquí, porque si Gracias, no hablo demasiado. Patricia, además del diagnóstico ya ha apuntado algún tratamiento, ¿no?, para solucionar el tema. Pues continuamos con Santiago, ¿no? Y la misma pregunta. Pues sí, bueno, en primer lugar, lógicamente, agradecer a Redacción Médica pues, que por otro año me hayan invitado a participar en estas jornadas, que no solamente pues, como ponente, sino también pues, para aprender, porque siempre se aprende mucho en este tipo de encuentros y, bueno, ya no solamente en las mesas, sino también pues, bueno, pues, lo que hablamos con el resto de parlamentarios. Yo creo que hoy, aunque el título quizás a lo mejor, como decía José Antonio, pues pueda resultar un poquito, a lo mejor a estas horas de la tarde, un poquito duro, en realidad yo creo que es un tema de enorme trascendencia y además de enorme actualidad, porque estamos hablando de innovación y la innovación, digamos que es la última esperanza que tienen muchos pacientes, que tiene un porcentaje importante de la sociedad. Es una necesidad sanitaria de primer orden. Y ya no solamente desde el punto de vista de esas personas a las cuales la innovación es su último recurso, sino también a la hora de valorar lo que se viene a llamar la sostenibilidad del sistema sanitario. Yo creo que erróneamente se tiende a considerar que la innovación pues es un coste. Es un coste y siempre se habla en términos de coste y parece que cuando se incorpora cualquier nueva tecnología, pues siempre estamos pensando cuánto nos va a costar y lo valoramos siempre en términos de que va a ser una carga, cuando realmente la innovación es lo contrario. Si gracias a la innovación conseguimos ahorrar muchos costes sanitarios, por ejemplo, en ingresos hospitalarios, por lo tanto, en bajas laborales, en una serie de costes añadidos que a lo mejor a veces no son lo suficientemente valorados por ejemplo, por los informes de posicionamiento terapéutico, por centrarnos un poco en la cuestión. Por lo tanto, yo creo
que estamos hablando pues eso, de un tema de enorme trascendencia, que es fundamental, que es una necesidad sanitaria de primer orden. Y luego también, y por dejarlo ahí un poquito, como suele decir, la pelota botando, yo creo que también hay que centrar la cuestión. Es decir, hoy en día en España, en Europa, el desarrollo de nuevos medicamentos, de nuevas tecnologías, pues sigue unos procedimientos en los cuales es necesario, completamente imprescindible, la colaboración público-privada y, evidentemente, tiene que haber un marco regulatorio. Y yo creo que esos son los dos factores sobre los que hay que trabajar, sobre esa colaboración público-privada. Ha comentado algo también Patricia, ha dado también alguna idea al respecto. Y sobre el marco regulatorio, yo creo que son las dos cuestiones sobre las que o sobre las que yo, por lo menos, centraríamos esta cuestión, porque es a partir de trabajar esos dos aspectos en los que se pueden buscar soluciones. Muchas gracias, Santiago. Me quedo con la frase de que la innovación, más que un coste, es una inversión, ¿no? Y que nos puede llevar a un ahorro, y creo que tienes toda la razón. José Alberto, tu turno. Buenas tardes. La verdad es que es una gran responsabilidad abrir el fuego a unas jornadas como esta, sobre todo cuando es a esta hora de la tarde y efectivamente acechan peligros oscuros detrás del café, si no se ha tomado. Y además yo siempre me propongo intentar animar un poco el asunto, no como me ha sugerido alguna compañera durante la comida, porque el full monty no es mi especialidad, pero sí intentando provocar en algo el debate, porque además, es verdad, no es precisamente el tema de la farmacia, el tema quizás más fascinante, porque se suele tomar más como un tema de intendencia dentro de la sanidad, ¿no? A veces alguno cree que es la intendencia del ejército, ¿no? El llevar los suministros para alimentar el ejército. Es eso y es mucho más, porque al final todo lo que tiene que ver con la farmacia se lleva buena parte no solo del presupuesto, sino además conlleva, digamos, de alguna manera, enclaustra a toda la sanidad. Y si además lo enlazamos con el tema de la innovación, pues evidentemente adquiere mucha más relevancia. Por lo tanto, además de, por supuesto, agradecer a Redacción Médica y a Ricardo, que le ha dado mucha lata en estos días, siempre digo, esta es la tercera vez que vengo, por lo tanto ya estoy un poquito más entre los veteranos, y como ya dije el año pasado, suelo usar una cláusula de autojustificación. Y es que yo, como soy de Canarias, soy el portavoz de Coalición Canaria en Sanidad, pues soy un fichaje un poquito más caro que el resto de los ponentes. Pero no porque sea Cristiano Ronaldo o Messi, no porque juegue mejor, sino porque cuesta un poco más traerme y llevarme. Y entonces, claro, como doy un poco más lata de lo normal, si no consigo captar la atención lo suficiente, no me renuevan para el año siguiente. Y es lo que procuro hacer. Pero también, y lo comentaba ahora fuera de broma en la comida, también me sirve para explicar las peculiaridades que tiene Canarias. Es una comunidad autónoma que todas tienen sus peculiaridades. Unas por extensión, otras por población, otras por dispersión, otras por envejecimiento, otras por ruralidad. Pero es que Canarias, si alguna es diferente, es Canarias. 2.500 kilómetros de distancia. Alejado, fragmentado, con una estructura de costes para todo que se dispara. ¿A quién se le ocurriría hacer un hospital para 12.000 pacientes? Pues a nosotros, porque tenemos una isla que es El Hierro, que digo 12.000 porque cuento hasta los lagartos, pero si no, ni siquiera llegaríamos, y hace falta un hospital en El Hierro. Y hace falta los traslados, y hace falta que los temas de farmacia lleguen allí. Y hace falta, por ejemplo, que los marcadores para los ciclotrones no pasen de 12 horas desde que sale de un laboratorio, a lo mejor de Madrid, hasta que llega al Hospital Dr. Negrín en Gran Canaria, porque si no ya no tiene vigencia, y eso significa que además desde el punto de vista estructural nosotros dependemos del avión y no tenemos alternativa. Oye, si no sale el avión, no sale el avión. No tenemos un tren, ni un coche, no, se acabó lo que se daba. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que veníamos comentando, y me va a salir mi vena de Hacienda, en la cuestión económica. La sanidad es un servicio de demanda infinita. Es un monstruo que lo devora todo. Es verdad, podemos llegar al 38%, el 40% de presupuesto, y si le pones el 50% se lo come, y el 60% se lo come. ¿Esto significa que es mucho o que es poco? Pues al final, el reto de los gestores sanitarios es hacer la sanidad que queremos,
con la sanidad, ¿qué podemos? Y esto es muy complicado de hacer, porque además alimenta un factor añadido que es el factor de qué fácil es hacer demagogia en la oposición cuando no estás en el gobierno. Y también estoy de acuerdo con una cosa que has dicho antes, eso de politizar la sanidad y despolitizarla. Yo sé que se dice con buena intención, pero si los políticos nos acostumbramos a decir despolitizar como algo positivo, a sensu contrario estamos desprestigiando a la política como elemento regenerador de la vida. Nos tenemos que plantear una cuestión base. Una cosa es la competencia y otra cosa es la financiación, porque también nos echamos la pelota entre administraciones. No, eso es competencia de las comunidades autónomas. Oiga, sí, pero sí, la fuente de financiación que viene desde arriba no nos trata con equidad a todos por igual, resulta que la carta de servicios no será la misma la que tiene un mismo paciente en el Ferrol, que en Badalona, que en Teruel, que en Arrecife de Lanzarote. Luego, la competencia depende de la capacidad de gestión, pero la financiación no podemos salir en una carrera, unos con un yunque atado a una pierna y otros disparados como si fueran Carl Lewis. Y eso tiene mucho que ver a la hora de plantear todo lo demás. Y entre las cosas que también, y lo comentaba antes, me gustan de este tipo de encuentros, es que suele haber planteamientos que se alejan de esa guerra política, esa bipolaridad que ahora nos está asolando en muchos terrenos. En materia sanitaria, al menos en mi experiencia en anteriores encuentros, también hay un bipartidismo más perfecto, pero no es un bipartidismo PP-PSOE, es un bipartidismo los que gobiernan y los que no. Entonces, suelen tener mucho más en común quien gobierna en una comunidad, que sea del PP y otra que sea del PSOE, frente a los que están en la oposición, sea del PSOE y del PP. ¿Esto por qué es? Porque los problemas son muy comunes y las demandas también son igualmente comunes. Y esto me lleva a adentrarme específicamente en el tema de la ponencia. Dice, ¿significa que este modelo es ya obsoleto? Hombre, digamos que es manifiestamente mejorable, pero claro que es tiempo de reformas, siempre es tiempo de reformas, siempre es tiempo de mejoras. Y si algo demuestra la innovación en la industria farmacológica, es que si no innovas te mueres, te comen directamente por las patas. Ojo, que es un campo propenso a la innovación, a la investigación, a la incorporación tecnológica, pero también es como cualquier otra mercancía, hay que llevarla a su término, hay que llevarla a su sitio para que sea consumida. En fin, no me voy a alargar más en esta primera intervención, a pesar de que yo lo había preparado de otra manera, el moderador me ha impuesto otros puntos, pero luego veremos cómo efectivamente, cuando hablamos de equidad, y hablamos de equidad desde Canarias, y seguro que mis compañeros, cada uno, insisto, tendrá sus términos, me dicen, ¿hay equidad en la sanidad? ¿Hay equidad en la industria farmacéutica, en la innovación, en la investigación, en la tecnología? Oiga, para un territorio que tiene lo que le he dicho antes, la fragmentación, la lejanía, las dificultades de comunicación, en fin, que además, cuando antes decían que Valencia estaba infrafinanciada, oiga, puede que esté infrafinanciada en este ejercicio. Canarias no ha estado nunca, escúcheme bien, nunca, ni siquiera en la media de financiación por habitante en toda la democracia. Nunca. Entonces me preguntan, ¿hay equidad? No, no la hay desigualdad. ¿Quieres que te ponga un listado por orden cronológico o temático? Alberto. Después, segunda parte. Segunda parte, porque casi nos ha contestado a todas las preguntas que íbamos a hacer a lo largo de esta mesa. Joaquín, tu turno. Gracias. Buenas tardes. Pues voy a empezar utilizándolas y sumándome a las palabras de la compañera diputada de Valencia, que las ha matizado Patricia y José Alberto las ha reflexionado. La situación sanitaria nacional es tan complicada y está en una situación tan difícil que es necesario un acuerdo social y político para no utilizar la sanidad como arma arrojadiza en política. Esto es lo que creo que ha venido a expresar la compañera. Y la situación es que es muy complicada.
Quería reflexionar sobre esas palabras. Es tan complicada que estamos haciéndonos las competencias unas autonomías a otras, robándonos los profesionales médicos, hay que decirlo así, poniendo en situaciones complicadas hospitales que están a un lado o a otro de nuestras comunidades, y sería necesario, saludable, un pacto nacional y autonómico para que la sanidad no sea un arma arrojadiza en política. Dicho esto, entramos ya en materia de lo que nos ocupa, el modelo español de acceso a la innovación farmacéutica y tecnológica. Cuando me propuso Ricardo esta ponencia, bueno, pues la primera radiografía fue fijarme en mi territorio, en Aragón, y igual que mi compañero de Canarias, y es que dentro de este tema tenemos dos realidades en un mismo territorio. Tenemos el corredor del Ebro, la zona de Zaragoza, una zona muy potente europea, a nivel europeo y mundial, donde se forma parte tanto empresas como equipos de investigación, de innovación que exportan a medio mundo. Es una realidad. Hay empresas Certés o Teva Pharma, o empresas del sector ya tradicional que están aportando y están colaborando con participación público-privada. Es decir, el Instituto Tecnológico de Aragón es uno de nuestros mayores referentes, pero hay centro de innovación de empresas que apuestan por esta tecnología. Pero no me voy a extender en esa parte que es muy positiva y está aportando. Me voy a extender en otra realidad, que es la del resto del territorio de Aragón. Toda esa fabricación de medicamentos, de fármacos, de tratamientos, tenemos una realidad muy negativa, que es que no pueden llegar al territorio. El territorio, por ejemplo, la provincia de Huesca o la de Teruel, algo tan sencillo que hay que hablar de innovación como es la fibra óptica, es incapaz de extenderla por gran parte de nuestros municipios. Somos una potencia de biotecnología que no llega, que no es accesible a gran parte de los municipios. Para eso es fundamental una figura que es la de las farmacias. La farmacia es un elemento vertebrador en cualquier zona de España, porque donde hay farmacia está comprobado que disminuye la despoblación. Donde hay farmacia hay un licenciado, hay una persona que te asesora, que te ayuda, que te transmite confianza, a veces ejerce de médico, se ejerce de profesional sanitario, y esto es necesario que venga acompañado por fibra óptica y por tecnología. Es significativo este choque de realidades. A 100 kilómetros se fabrican medicamentos punteros y a 100 kilómetros somos incapaces a veces de hacerlos llegar. Iba a poner un ejemplo de un proyecto que tenemos en la Diputación de Teruel. Es un proyecto sencillo, pero que para nosotros ha sido una revolución, que son un convenio con los farmacéuticos para que ellos puedan equipar blister en donde se introducen los medicamentos que cada vecino tiene que consumir. Bueno, pues esto ha significado que de las más de 100 municipios que no tienen farmacia en la provincia, puedan ser abastecidos por un farmacéutico que se desplaza diariamente a llevarlo en unas cajitas, y cada uno tiene su distribución. Bueno, pues la innovación y la tecnología es necesario aplicarlas a este territorio o Castilla-León, Castilla-La Mancha. Es que podríamos extender estas prácticas a cualquiera de ellos. Y ahora mismo se está estudiando uno de los proyectos básicos que a lo mejor algún día se podrá dar a la luz, que es el farmadrón. Llevar
a través de drones, medicamentos a municipios en donde ya no existen farmacias. Aquí entra la competencia de la Administración. Hasta ahora el proyecto está desarrollado, pero tenemos problemas con las prácticas. Hay que conseguir las autorizaciones de AESA, los protocolos farmacéuticos en donde se dice que un medicamento debe ser entregado por un farmacéutico, hay que salvarlo y bueno, estamos inmersos en ese proyecto que para nosotros cuando hablo me refiero a la España vaciada, puede ser un significativo avance dentro de tecnología y dentro de la accesibilidad a los medicamentos de cualquier población, esté donde esté, tenga el código postal que tenga. Muchas gracias, Joaquín. Como pueden ver, pues de una pregunta concreta nos hemos ido a problemas ¿no? en el tema del funcionamiento del sistema sanitario y de la politización o no politización de la sanidad. Yo sí que me gustaría en este segundo apartado, ¿no?, ser un poco más concretos en el tema de si, una vez visto que el modelo es mejorable, como se ha dicho aquí, ¿no?, todo se puede mejorar y podemos ser más ágiles, más rápidos. La segunda cuestión es, visto las novedades que se presentan, ¿no?, en el mundo actual, como es el Reglamento Europeo de Evaluación de Medicamentos y Tecnología Sanitaria, que entra en funcionamiento el próximo año, en el 2025, ¿no?, o el nuevo Real Decreto de Evaluación y Precios de Medicamentos, que se está hablando de él en este momento, ¿no?, o la modificación de los procesos de elaboración de informe de posicionamiento terapéutico, como decía antes Santiago, pues analizar si es un momento de reformas, ¿no?, de modificar el Real Decreto Legislativo 1 de 2005, ¿no?, del 2015, perdón, del 24 de julio, que pues, se regulaban, ¿no?, los medicamentos y productos sanitarios, la conocida ley del medicamento. Si es tiempo en este momento pues de estudiar, analizar e iniciar reformas. Y sí que me gustaría que, bueno, pues plantease, y empezaremos en este momento por Santiago, ¿no?, también una serie de cuestiones y cuáles serían las modificaciones legislativas más importantes para generar y garantizar la transparencia y la rapidez en el acceso a los nuevos medicamentos. Si se creen o si creéis positivo separar lo que es el órgano evaluador del financiador o es contraproducente que se puede desfasar el coste, si será necesario minimizar el número de autoridades y organismos participantes con el tema de agilizar, si la composición de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos tiene que incrementarse. Hay una petición ahora de las asociaciones de pacientes que querían estar presentes en esta comisión. La labor, ¿no?, de las comunidades autónomas en todo este entramado, si se deben evitar duplicidades y evaluaciones dobles por la Agencia Europea o la Agencia Española del Medicamento, y si se considera necesario pues, que exista, ¿no?, un mecanismo urgente para acceder a fármacos innovadores, sobre todo en patologías graves, severas, y que se puedan introducir medicamentos que han demostrado, ¿no?, su eficiencia y su evidencia científica. Y si necesitaríamos un mecanismo de urgencia para que esos medicamentos llegasen al paciente, ¿no? Hay un proceso que se puso en marcha en el 2019 como algo excepcional, pero eso se ha convertido ya en algo rutinario, ¿no? Yo creo que podíamos empezar por estos temas concretos. Santiago. A ver, pues son muchos temas, pero a ver, yo seguiría un poco con la idea que he querido trasladar en mi primera intervención, cuando hablaba de la necesidad de que hubiera un marco regulatorio y de que hubiera un sector también que investigara y que desarrollara medicamentos y que luego llegaran a disposición de todos los sistemas sanitarios. Pero ese es un tema crucial y en ese sentido yo creo que
no hay que obviar la situación que se está viendo en estos momentos en Europa, en la cual pues, hay una menor competitividad del sector que se está perdiendo en relación con otros grandes bloques, digamos, económicos como es Oriente y como es Estados Unidos. Y Europa, de ser el primer referente internacional en innovación en tema de tecnología sanitaria y medicamentos, pues está quedando relegada poco a poco. Y eso es importante porque puede llegar un momento que, como ocurre en otros sectores de la economía en Europa, pues perdamos soberanía y en un momento determinado dependamos, por decirlo de alguna manera, en innovación, dependamos de esos otros bloques internacionales. Entonces, cuando hay que apostar por esa innovación, pues es que hay que apostar por un sector que además genera mucho valor añadido, genera muchos puestos de trabajo y es un sector fundamental que nos puede garantizar esa soberanía. Por lo tanto, hay que cuidar también ese sector. Y el sector se está quejando porque hay una serie de reformas que vienen condicionadas también porque los propios Estados también quieren hacer un balance de sus cuentas, volviendo al tema de la sostenibilidad económica, y claro, quieren aligerar la factura de la farmacia. Y, lógicamente, pues se intenta rebajar el periodo de protección de las patentes. Claro, eso es una cosa que la industria farmacéutica pues, está rechazando. Pues habrá que buscar un equilibrio. Habrá que buscar un equilibrio para que ese sector no pierda competitividad y se pueda mantener como un referente a nivel internacional, lo cual va a redundar en la salud de todos los europeos. Y luego, por otro lado, tenemos también que garantizar pues, que los sistemas sanitarios sean sostenibles. Por lo tanto, hay que avanzar mucho en esa colaboración público-privada. Y cuando hablamos de colaboración público-privada, pues no solamente tenemos que hablar de apostar, de subvencionar, de dar ayudas, de incentivos fiscales. También habrá que exigir a la industria farmacéutica pues, una mayor colaboración en algunas cuestiones y, sobre todo, para resolver aquellas situaciones que, desde el punto de vista económico, pues, no son rentables, como es el tema de la investigación y el desarrollo de fármacos, por ejemplo, para enfermedades raras. Por lo tanto, allí tiene que haber un mayor diálogo entre las administraciones públicas y la industria farmacéutica. Y luego el marco regulatorio, al que también he hecho referencia, pues hay que mejorarlo, lógicamente. Comentabas al principio de la charla que a los pacientes españoles tardan 661 días en que les llegue un nuevo medicamento. Claro, a los alemanes 100 días solo. La media, has dicho, 551 en Europa. Pero claro, eso, aparte de que es injusto, aparte de que evidentemente hay que buscar una solución, pues eso tiene unas causas. Entonces, habrá que abordar esas causas. ¿Y cuáles son esas causas? Pues en esas causas una parte muy importante la tiene la excesiva burocracia, ya no a nivel europeo, en la comercialización de determinados fármacos, sino a nivel nacional en la financiación de esos medicamentos. No puede ser que se tarde, pues eso, más de 2 años en autorizar ese uso y se financie para determinados pacientes. Pero es que hay una situación más que se ha comentado también, es que tampoco llega a todos los españoles por igual. Los 661 días es un dato, pero ese dato no se cumple, porque en algunas comunidades autónomas, y ya no digo en algunas comunidades autónomas, en algunos hospitales, algunos medicamentos nunca llegarán, y en otros sí. Eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Lo que no puede ser es que exista esas diferencias generadas en parte por la propia regulación, porque hay unas agencias evaluadoras autonómicas que realmente sobran, y en segundo lugar, porque hay una capacidad desde los propios centros sanitarios para paralizar
paralizar la llegada de según qué fármacos a los pacientes. Y eso no se puede tolerar. Yo creo que todos los medicamentos que hubiera un informe de posicionamiento terapéutico favorable y que la Comisión Interministerial de Precios fijara un precio y lo pusiera en el mercado, tendrían que llegar en igualdad de condiciones a todos los españoles. Y eso no está ocurriendo. Y aquí hay, como digo, un problema que parte de la propia existencia de esas comisiones evaluadoras autonómicas, es decir, de ese freno autonómico, pero luego también hay unos frenos a nivel de los propios centros hospitalarios. Insisto, esa es una cuestión que creo que es fundamental y que está provocando no solo esos retrasos, sino además esas injusticias, esas inequidades que evidentemente pues, no se pueden sostener. Bueno, muchas gracias, Santiago. Patricia, las mismas cuestiones. Sí, la verdad es que a medida que vamos hablando, digo, yo me salgo del guión y voy intentando, polemizar un poco, ¿no? Nosotros tenemos un hospital de 12 camas en Formentera también. Y nada, quiero decir que las realidades son distintas, todo es distinto. Si lo piensas, es que te vas a un centro de salud y como te toca un médico u otro, ya la equidad ya no existe, ¿no? Entonces, claro, yo creo que son cuestiones tremendamente complejas, pero voy a intentar centrarme porque si no, José Antonio nos riñe. Hay una modificación legislativa a la vista, ¿no? Parece que entra en vigor el mes que viene, parece. ¿Estamos todos cómodos? Ahora no habléis, pero en el café me lo contáis. Objetivo, mejorar precios, el sistema de precios de referencia, favorecer el uso de biosimilares y de medicamento genérico, que evidentemente en Europa está siendo aproximadamente el 65% y en España del 45%. ¿Es necesario? Pues probablemente sí. Las leyes, yo creo, evidentemente consolidan el Estado democrático, nos dan derechos, nos dan garantías y son imprescindibles. Pero a mí me falta el paso previo, que es esa corresponsabilidad entre las administraciones, las instituciones, los pacientes y las empresas. Hasta que es muy personal, ¿eh? Es muy personal y probablemente igual estoy diciendo una tontería, pero creo que hasta que eso no se produzca realmente, legislar es muy complicado, porque no va a ser a gusto de nadie o vamos a quedarnos a medias de todo. Mientras tanto, tenemos sistemas relativamente garantistas. Preguntabas antes, ¿separar financiación de evaluación? Sí. Sí, solamente sí. O sea, es que no cabe nada más, ¿no? Y esto lo digo después de haber gestionado un servicio de salud con una consejería donde si les dejas, se desbocan, vamos, los del servicio de salud, buenos son. Un día me dijeron que iban a pasarme los datos de las clínicas privadas, digo, ¿algo más? ¿Vais a pasar? ¿Lo vais a evaluar vosotros también? Vamos a ver. Aquí financia la consejería, el servicio de salud ejecuta y luego, evidentemente, reporta unos resultados. Por tanto, cuanto más lo que es la evaluación, ¿no? Hay que separar la evaluación de la financiación, porque si no, no... Y luego, evidentemente, tener todos los cuerpos técnicos y clínicos que tomen las decisiones. Y yo creo que ahí también, en la reforma del reglamento de la que habla César Hernández, director general de Prestaciones y Farmacia, define muy bien esos diferentes pasos que, en mi modesto punto de vista, evaluación, posicionamiento y decisión, pues tienen que ser desde diferentes organismos o participando o coparticipados, ¿no? Por tanto, ¿es tiempo de reformas? Sí, por supuesto, siempre, ¿no? Lo decían antes. Pero hay que avanzar en la conjunción de las diferentes perspectivas que tienen los proveedores y los gestores o políticos, porque ese es el camino a seguir. Decía James Robinson de Berkeley que lo único que disminuye el precio es la competencia. Y es cierto,
Y la innovación es ese algo diferente que aporta un producto o un medicamento. Con lo cual, ¿hay que trabajar en innovación? Pues evidentemente sí. Los proveedores generan evidencia clínica, en ocasiones a costes muy elevados, con una incertidumbre también, con una incertidumbre clara, en ocasiones con falta de transparencia. La Administración también, la Comisión Interministerial de Precios no es lo más transparente del mundo, no lo es en estos momentos y hemos participado activamente, ¿no? Por tanto, necesitamos compartir datos. Y luego, yo me hago la misma pregunta que se hacía, que nos planteaba el lunes en el Senado Isabel... Ay, perdonadme que no me acuerdo del apellido, pero en alguna parte lo tendré. Isabel Noguer. Comparaba, ¿verdad?, el modelo francés con el español. Y resulta que Francia ahora mismo está en el ranking como la mejor sanidad del mundo. Pero cuando miramos resultados en salud, de personas, por ejemplo, que abandonan hábitos de tabaquismo, de dietas saludables, bueno, una serie de variables que estuvo ella revisando. Está mucho peor que España. Invierten más, invierte mucho más. Estados Unidos invierte una barbaridad. ¿Y qué sanidad tiene? Alemania introduce antes, decide antes el precio, introduce antes los medicamentos innovadores. ¿Tiene mejores resultados en salud? ¿La gente tiene mayor esperanza de vida? No es mejor la sanidad alemana que la española en estos momentos. Entonces, son todas esas decisiones que son tan tremendamente complicadas y otras mucho más en las que no me voy a meter, me lo he prometido a mí misma, no meterme en más jardines, pero hay muchos. Y en algún momento le tenemos que poner el cascabel al gato también, en qué invertimos, ¿no? Pero sobre todo en medir los resultados, porque tenemos las herramientas, las tenemos desde hace muchísimos años, pero nos falta costumbre de evaluación. Y dejar de hacer, porque esto cuesta dinero, sí estoy de acuerdo, es una inversión, pero todo no puede ser, entonces hay que dejar de hacer. Gestores tienen una responsabilidad, los políticos tenemos otra, pero aquí no puede ser todo. Entonces, yo creo que hay que confluir. Cuesta mucho hacer los cambios organizativos, lo he comentado anteriormente, y por eso es tan importante compartir los resultados y ser transparentes y confiar, creo que los unos en los otros. Y en la Comisión Interministerial de Precios es un mundo. Yo me acuerdo, mi director general, se pasaban ahí 10 horas, 12 horas. ¿No? Yo decía, disfruto, tengo Comisión Interministerial de Precios, no entendía nada. Tremendamente densas. Tiene que haber más participantes, los pacientes. Ojo, antes sí que también he anotado, y con esto acabo, a la señora García, Mónica García, ministra. Pacientes de cáncer metastásico, y saben ustedes perfectamente de qué les estoy hablando. Le preguntan a la ministra, ¿cuánto vale para usted una vida? La presión de los pacientes, que podemos conseguir todos, y lo hemos visto, y se sigue usando, y a mí me envenena, la presión de la población para incorporar esta innovación es inmensa. Por tanto, por favor, equilibrio y respeto. Muchas gracias, Patricia. Has dicho una cosa que no me resisto a comentarla. Lo de la esperanza de vida, dependiendo de diferentes sistemas, ¿no? Yo sí me gustaría hacer la reflexión de qué porcentaje tiene en la salud de los ciudadanos el sistema asistencial, porque a veces los sanitarios nos creemos el núcleo, el centro del mundo, y si analizamos, intervenimos muy poco en lo que es la salud de los ciudadanos. Hay otras medidas que intervienen mucho más que el sistema asistencial que tenemos. Bueno, pues continuamos. José Alberto.
Pues... Hay otra pregunta que es inequidad, ¿eh? O sea que... Sí, pero a mí me pasa también esto, que yo tengo unas cosas apuntadas, pero a medida que avanzamos sigo apuntando cosas aquí. Entonces me estoy comiendo mi propia intervención y hablando de otras cosas. Lo siento, soy así de caótico, pero creo que también tiene su interés. Por ejemplo, cuando hablaba de las farmacias, y lo ponía en relación con lo que me contaban hace poco desde el Colegio de Farmacéuticos, de la capilaridad y la capacidad de llegar a los sitios y de la marca. Me decían, oye, ¿tú sabes cuántos Corte Inglés hay en España? Me decían, estaba buscando ahora en el móvil, creo que hay 94, 95 tiendas. ¿Sabes cuántos McDonald's hay? 605. ¿Sabes cuántos Mercadonas hay? 1630. ¿Sabes cuántas oficinas de farmacia hay? Casi 23.000. Luego, tener una potencia de fuego, de capilaridad, de llegar a todas partes, que la estamos aprovechando a la hora de llegar a ese público, de utilizar el control de las recetas, de llevar los fármacos y de controlar a las personas sin que tenga siempre que ir un sanitario, y no estoy entrando en la guerra corporativista de una u otra profesión sanitaria. Claro, son estas cosas que hay que ponerse a pensar. Y hablamos... Efectivamente, la salud no tiene precio, pero la sanidad tiene un coste, y tiene un coste altísimo. Y hablamos de la esperanza de vida en España. Oye, creo que ahora estamos en el primer lugar de Europa en esperanza de vida, pero estamos los segundos por la cola en natalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un envejecimiento progresivo y esto conlleva un mayor gasto farmacéutico, porque inevitablemente necesitamos sostener esa esperanza de vida. Entonces, buscamos efectivamente mejorar la capacidad de la simplificación administrativa, toda la normativa. Claro, las preguntas tienen trampa, las que nos ponen en los moderadores. ¿Hay que evitar duplicidades? Hombre, claro, que hay que evitar, claro. Hombre, ¿te gustaría ser rico? Sí, claro, me gustaría ser rico. Ahora, ¿la duplicidad podemos eliminarla quitándole competencias a las comunidades autónomas? ¿O eso lo que resta es capacidad de llegada a donde sí se tiene efectivamente el problema y se conoce? Porque ahí sí que las visiones son distintas de las fuerzas políticas. Y hay quien tiene una visión absolutamente centralista diciendo, bueno, como hay que evitar la equidad, vamos a tomar todas las decisiones en un despacho en la 8ª planta de Madrid. Oiga, no, es que usted no sabe si yo necesito un centro de salud en Valverde, en el Hierro. Luego, ojo con cómo planteamos las preguntas, porque si no obtendremos distintas respuestas. Y esta simplificación efectivamente tiene que conllevar una mejora, una agilidad a la hora de poner en marcha que lleguen los medicamentos desde que se aprueban, pero también en la investigación. Aquí hay representantes de varias industrias farmacéuticas, de hecho creo que son 5 las que patrocinan este evento, corrígeme si me equivoco. ¿Ustedes son conscientes de que de un tiempo a esta parte las farmacéuticas han pasado a ser los malos de la película de Antena 3 los domingos por la tarde? ¿Saben esas películas donde están los chicos de la bahía que van a salvar tal, y hay un malvado que va a contaminar las aguas y tal, que es la industria? Pues hemos caído en ese mantra, en la imagen frente a la ciudadanía, donde la industria farmacéutica son esos malvados que se van a forrar a costa de subirle el precio a los medicamentos. Eso forma parte también de la didáctica de la política a la hora de explicar las cosas a los ciudadanos y de la capacidad de la industria farmacéutica de acercarnos no solo a los médicos y a los visitadores médicos o a los políticos que nos dedicamos a esto, sino también a la ciudadanía para hacer entender la absoluta necesidad de esa investigación y desarrollo por parte de la industria farmacéutica. En fin, me voy a saltar mucho de lo que tengo aquí apuntado de las innovaciones que hemos puesto en marcha en Canarias, pero también tengo que decirles que el que no me va a dejar venir el año que viene es la Consejería de Sanidad, porque aunque no lo parezca, esto después se graba, lo mandan y lo ven. De hecho, te preguntan después, oye, ¿qué dijiste? Me pasó hace poco, no contaré la anécdota para no alargarme, pero me echaron una bronca, bueno, porque yo decía que estaba en contra del teletrabajo. Me cayó una que no vean con los funcionarios, por una cuestión de coste-efectividad. En fin, pero sí tenemos que buscar esas terapias de medicamentos de terapias avanzadas, esos nuevos equipamientos. En fin, tengo aquí un listado tremendo, esa receta electrónica continua, la incorporación para temas tan sensibles como la lucha antitabaco, la incorporación de los algoritmos
por tiras radiactivas de glucosa, la vinculación de prescripciones con diagnósticos. Tenemos que buscar un objetivo que sea quitar ese déficit de información que tenemos, y los servicios de farmacia hospitalarios informatizaron rápidamente las estructuras, pero de manera individual, de manera que si no conjuntamos toda la información también seremos poco eficaces, poco efectivos. Hay que buscar, y en eso sí estamos de acuerdo creo que todos, al menos desde el punto de vista teórico, esa discrepancia política, porque en sanidad es verdad, si hay un tema, todos decimos lo mismo, ¿eh? Yo no he escuchado nunca a nadie en ninguna comunidad autónoma, en ninguno de estos foros, o otros muchos, que no diga la siguiente frase: hay que buscar un gran pacto por la sanidad. ¿A qué lo hemos oído todos? ¿Quiénes lo han conseguido? Muy pocos. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy útil en materia de oposición para desgastar al gobierno. Entonces, el día que también todos los políticos, y cuando hablo de los políticos no hablo de los gestores en las consejerías, sino de los parlamentarios, luego barro para casa, y creo que tenemos que hacer mucha autocrítica, el día que no convirtamos en batalla política la gestión sanitaria, habremos dado un gran paso. Por ejemplo, la discusión absurda sobre los datos sanitarios, que deberían ser objetivos, sobre si sube o baja la lista de espera quirúrgica o de consulta, es verdaderamente asombrosa. Yo he escuchado con los mismos datos en la mano el día siguiente de salir los datos de sanidad a representantes del partido del gobierno y del partido de la oposición hacer la valoración radicalmente opuesta, con los mismos datos. Oiga, es que no puede ser. Es que una cosa es opinar sobre cómo tienes que gestionar y otra cosa decir que esto no es una silla, sino es una televisión de color. Oiga, no es una televisión de color, hay cosas que son absolutamente objetivas. Y creo que en eso sí tenemos que hacer autocrítica los parlamentarios, los que hacemos política, buena política, intentando hacer buena política, incluso en algo tan sensible como es la sanidad. Muy bien. Muchas gracias, José Alberto. Joaquín, de forma... Sí. Debemos ser rápido para la última cuestión. La última Bueno, pregunta que vamos a hacer. yo comentarte que también reflexionando, como ha dicho Patricia, desde el punto de vista de que estamos hablando de situaciones de vida o muerte, ya tenemos un debate que no va a ser libre. Cada uno va a tener una opinión, y máxime cuando estamos hablando de financiación pública, de dinero público. En este tema que nos planteas podemos coincidir, tenemos una administración lenta, tenemos un marco regulatorio complicado, tenemos una financiación escasa, sea la comunidad autónoma que sea. La realidad es que tenemos una fortaleza que muchas veces se nombra, pero no se utiliza, y es, como ha dicho mi compañero, el malo de la película. Tenemos fabricantes, productores de fármacos, de biotecnología y de innovación. Sería imprescindible y necesario, que puede que se haya hecho, pero no se han llegado a acuerdos, que la Administración a alta escala se sentara en una mesa y buscara fórmulas de financiación. Estoy refiriéndome a tratamientos elevados, caros, que muchas veces todavía no están autorizados, una financiación público-privada para estos fármacos. Estamos hablando de situaciones difíciles y complicadas. Por lo tanto, hay que exigir a todas las administraciones, y en este caso es al Ministerio de Sanidad, que se siente, que llegue a acuerdos con estos productores, con estos fabricantes, y utilice lo que tenemos, talento y recursos, y que compense en la medida de lo posible la utilización de estos fármacos en situaciones especiales. Creo que esto es un debate que merecería la pena en otra situación, pero ya digo, desde el punto de vista de que son situaciones de vida o muerte, ya no es un debate libre. Muchas gracias, Joaquín. Y continuamos con la última cuestión, que hace referencia a si existe inequidad no en la aplicación de las nuevas tecnologías. Quizás en la utilización de los nuevos fármacos no, porque cuando se aprueban para todo el territorio nacional, todo el mundo puede tener esos fármacos, pero sí que en las nuevas tecnologías hay diferencia, depende de dónde se viva.
de una comunidad autónoma, del medio urbano al medio rural, de la península a las islas, ¿no? Yo creo que hay... Entonces, de forma rápida, empezamos por Joaquín, porque además él reside en una zona complicada, en el medio rural, ¿no? En una provincia como Teruel. ¿Qué os parece si existe inequidad, ¿no?, en la aplicación de las nuevas tecnologías y si tenéis alguna medida para reducir lo máximo posible, porque que desaparezca la inequidad, como se ha dicho aquí, es imposible, porque decía Patricia antes que depende del médico que te toque en el centro de salud, ya existe mayor o menor equidad, pero ¿qué medidas pensáis que se pueden hacer para disminuir esa equidad? Joaquín. Inequidad existe, depende del código postal donde residas. Así de claro. No es lo mismo que te dé un infarto en el Paseo Constitución de Zaragoza a que te dé el infarto en Gúdar, por ejemplo, que es un municipio de 100 habitantes. En una situación te vas a salvar con una probabilidad alta y en otra ya no te hablo de un fármaco, ya te hablo de la asistencia de un sanitario, de una ambulancia o de la disponibilidad de un desfibrilador que tengas cerca. Es decir, esto es difícil mientras no nos planteemos cambiar el modelo. Tenemos modelos antagónicos. Vivir en el medio rural, en ciertos aspectos, tiene un coste más elevado que vivir en una ciudad, aunque luego tenga otros beneficios. Pero estamos hablando que los servicios públicos es necesario plantearlos no por población, sino por núcleos. Y hasta ahora, tanto la financiación autonómica como cualquier tipo de financiación se ha centrado siempre en la población y nunca en el territorio. De aquí tenemos las desigualdades. Bueno, es decir, las Islas Canarias tienen unos beneficios, unas bonificaciones fiscales diferentes a cualquier otra autonomía y a lo que aspiramos otros es a buscar una diferenciación clara. Mientras no haya financiación, es imposible salvar esta brecha que existe entre el medio rural o la España vaciada y la España superpoblada. Gracias, Joaquín. José Alberto, A ver, tenemos reloj. Sí, veo el reloj y estamos bastante bien. Yo creo que estamos justo en la media que está calculada al principio, no íbamos mal. A ver, las bonificaciones fiscales no tienen nada que ver con la financiación de las comunidades autónomas. Sí, pero Lo digo porque la bonificación fiscal se supone que debería equiparar el trato a unas islas a 2.000 kilómetros de distancia como si fueran territorio continental. Y como te digo, no lo ha conseguido nunca, jamás, pero ni de muy lejos. Pero a todas esas diferencias que hay antes, hay una que he dejado para el final. Comunidad Autónoma de Canarias ha aumentado aproximadamente un 25% su población en los últimos 25 años. Escúcheme bien, ¿eh? Un 25% de su población en los últimos 25 años. Y no es por natalidad, es por inmigración. Es porque vienen a ocupar los puestos de trabajo. Y es por los 15 millones de turistas que vienen cada año. Y no les voy a contar las penas sobre la inmigración ilegal porque es dolorosísimo y lo pueden ver todos los días en los telediarios. Hay días que llegan 50, 100, 150, 200 personas al Hierro, que es una isla que tiene, como digo, 10.000 habitantes, a la que ha llegado 30.000 personas en el último año. Y todas esas personas, ¿qué creen? ¿Que no gastan sanidad? ¿Y cómo se paga? No, como gran medida estrella se ha prometido 50 millones extra para la sanidad en Canarias. ¿De verdad? ¿50 millones? Solo este año hemos gastado 160 millones de euros. Y de los 50 millones prometidos no ha llegado ni un duro, que estamos en el mes de octubre. Esto es para que nos hagamos una idea de cómo estamos en el tema de la equidad. Que hablamos de equidad para no decir desigualdad, que suena muchísimo más feo. Pero es verdad, hay una enorme desigualdad. A ver, es que la investigación es carísima. Es que la investigación es carísima. No se trata de tener centros investigadores en cada comunidad autónoma porque no es posible tenerla. Es que el Estado tiene que tener la capacidad de poder después derivar, transmitir, dimensionar, llegar a todas las comunidades autónomas para que la carta de servicios sea similar. Yo no pido que la lista de espera sanitaria, quirúrgica o en consulta sea la misma en cualquier punto de España, porque eso es imposible. Lo que sí pido es que la carta de servicios sí sea igual.
que no se dispense la bomba de insulina en una comunidad autónoma para un enfermo de diabetes y en otra no, porque eso sí es absolutamente injusto. La carta de servicios es lo que se debe determinar de forma uniforme y después las diferencias de capacidad de gestión en una comunidad autónoma y otra irá en función no solo de la financiación, sino de la capacidad de cada uno. No es normal que el cribado de cáncer de mama en unas comunidades autónomas empiece a los 45 y en otras a los 50, porque eso sí es injusto, eso sí es una carta de servicios que debemos evitar. No existe equidad, debemos luchar por una mayor igualdad y debemos hacerlo no compitiendo entre las comunidades autónomas, sino exigiendo una baremación, una igualdad, unos términos que nos permitan ser a todos iguales o ser tratados de manera por lo menos similar. Yo creo que en esa batalla tenemos que estar sacando de la contienda política lo que es la financiación por cuestiones objetivas. Pero claro, si todo esto vendría de un debate mucho más largo, que es la financiación autonómica en su conjunta. ¿Cuánto llevamos en renovar el sistema de financiación autonómica? ¿15, 20 años? Una cosa así. Y seguimos tirando de decreto y de ayuda y de negociación singular para no sé quién, y el sistema es del 2012, hombre. Ahí sí que tenemos un problema de inequidad. Y si no lo arreglamos ahí, todo lo demás, pues agua de borraja. Muchas gracias, Alberto. Santiago. Sí, a ver, la cuestión. yo creo que estamos confundiendo algunos términos, ¿no? Por ejemplo, evidentemente, como yo creo que todos estamos de acuerdo, la asistencia sanitaria, por más mejoras y financiación que haya de las comunidades autónomas, nunca será igual en el pueblo al que ha hecho referencia mi compañero, a Gúdar, o en Zaragoza. Nunca será igual. Y eso yo creo que todo el mundo aquí lo entendemos. Cuando hablamos de que la asistencia tiene que ser equitativa, a lo que nos referimos es a que un fármaco o una nueva tecnología esté disponible para todos los españoles por igual. Eso es equidad. Eso es equidad. Igualdad no puede haber, pero equidad sí. Y que una persona que tiene una enfermedad rara o una persona que tiene un cáncer determinado viva en Vigo o viva en Gúdar o viva en Zaragoza o viva en Madrid, pueda tener acceso a ese fármaco si su oncólogo o su especialista considera que es el mejor fármaco con el que se le puede tratar, y ese fármaco ha pasado por una comisión interministerial que ha valorado el coste-beneficio de ese fármaco. Es decir, que no tiene por qué la comunidad autónoma ni el centro hospitalario determinar si procede que se le dé ese fármaco a esa persona. Porque esa decisión, si ese fármaco está disponible para todos los españoles, esa decisión la tiene que tomar el especialista, lógicamente de acuerdo con el paciente. Y es así de sencillo. Eso es equidad. Y mientras pongamos freno a esto, no podemos hablar de que estemos en un sistema sanitario equitativo y en el que se respete la equidad. La igualdad ya sabemos que es imposible, pero hombre, si queremos avanzar en equidad, pues estas cositas las tenemos que empezar ya a tratar. Y desde luego disminuiría muchísima burocracia si ese marco regulatorio se centrara fundamentalmente en la Agencia Española del Medicamento y no se le diera tanta autonomía en ese sentido a esas comisiones evaluadoras y a la propia capacidad que tienen las autonomías para poder restringir, porque al final es lo que ocurre, restringir la llegada de según qué medicamentos o la disponibilidad de según qué medicamentos a los pacientes. Muchas gracias, Santiago. Aquí hay diferentes opiniones, ¿no?, como hemos podido ver, y sería para un debate que nos llevaría toda la tarde y seguramente el día de mañana también, ¿no? Patricia, la última intervención. Bueno, yo creo que como aportación, a ver, yo sí que creo, y a veces uno piensa,
Creo en un Hispanice, creo en un NICE nacional que pueda evaluar medicamentos y tecnología para ir hacia esa equidad. Ahora, evidentemente, tenemos 7 agencias de evaluación y eso hay que conjugarlo también. O sea, no sé muy bien cómo, pero creo en ello. Creo, y aquí hay juristas y os animo y animo siempre en todos los foros donde hay juristas de la salud, que nos hace falta una ley de contratación para el sector salud. Aquí muchas veces los de Hacienda, dicen es que vosotros os creéis únicos. Es verdad, a veces nos creemos el centro del mundo, pero es que somos diferentes y ya está. O sea, es que os creéis diferentes, sí, es que lo somos y se acabó. Y luego una ley de simplificación también en el sector salud, porque los ritmos son diferentes, entonces no tienen nada que ver. Y cuando estás en el gobierno lo ves claramente. Vamos a un ritmo, a una velocidad muy distinta y, por tanto, creo que eso es importante. Y luego, para acabar e incidir un poco en la idea inicial, ¿no? Referirme al profesor Ortún, Vicente Ortún, que seguro lo conocéis todos, en unos foros de farmacoeconomía que hacen todos los años en Baleares, comentaba, creo, no sé, el último o el penúltimo, que para llegar al nivel de introducción de la innovación que tiene Japón, que tiene Corea, que tienen países del norte, necesitamos 2 cosas. Una, buena conexión entre los sectores industriales y la investigación y los sectores públicos conectados también con las empresas. O sea, esto es uno. Y luego, pues que hay que espabilar, porque el mercado es competitivo y al final la innovación es lo que marca la diferencia. Por lo tanto, toca innovar. Muchas gracias, Patricia. Antes de dar la voz, ¿no?, a los parlamentarios asistentes, pues hacer un pequeño resumen, ¿no? Hemos podido ver que tenemos un sistema de acceso que es lento, ¿no?, que es necesario iniciar cambios legislativos dirigidos a la reducción de la burocracia, ¿no?, reducir de los organismos que deciden, que es necesario, también lo habéis comentado aquí, la colaboración público-privada en cuanto a la investigación, porque, como hemos dicho al principio, es muy caro poner un medicamento en marcha, ¿no?, en tiempo y en dinero, y esa colaboración, como ha dicho Joaquín antes, pues también sería importante. También quedarme con lo que la innovación no es un gasto, sino al final es una inversión, porque va a ahorrar otros gastos sanitarios. Que el debate es muy difícil porque la presión de los pacientes, cuando se habla de vida, ¿no?, o de meses de vida, porque a veces el tratamiento antes lo que hace es alargar durante unos meses de la vida, es muy difícil. Ese debate está perdido, ¿no? Que existe inequidad, dependiendo de dónde se resida, ¿no? Más inequidad quizás en la aplicación de las técnicas terapéuticas que en los fármacos. Y que, bueno, sería necesario cambios de financiación autonómica o buscar incentivos fiscales, una fiscalidad diferente, depende de dónde se viva, ¿no? La isla o en el medio rural, depende de eso, pero sería otro debate ya mucho más amplio que el sanitario. Yo creo que ese sería el resumen y, a continuación, pues las preguntas que consideren oportunas, pues aquí los ponentes están dispuestos a contestar todas. Ricardo. Elvira. A ver, muy buenas tardes. Agradeceros a todos pues la participación en esta mesa. Y la verdad, yo, más que una pregunta, es una reflexión, ¿no? Tenemos una innovación farmacéutica, tenemos innovación diagnóstica, pero tenemos un marco normativo que no se adapta a la incorporación de esta innovación. Eso nos lleva a inequidades, nos lleva a los gobiernos autonómicos salir como pueden y luego también un marco normativo que no se adapta para nada a la incorporación de la innovación terapéutica, ¿no? Se han avanzado reformas que, si no parten del consenso de todos los actores, pues mal vamos. Al final no será una norma que se adapte a la necesidad real y, sobre todo, porque tenemos indicadores, como lo habéis dicho aquí, el informe CIA, donde pues, nos dicen que, en cuanto a la innovación en farmacéutica,
pues vamos mal. España tarda más de 600 días en incorporarla y cuando la Unión Europea nos marca 180 días, y de ahí lo habéis dicho en alguna de las intervenciones, ¿no? Entonces, como reflexión, necesitamos un marco normativo que facilite la gestión a las comunidades autónomas, que se incorporen conceptos como el valor tanto de la tecnología como del medicamento, y al final lo que necesitamos es pues, alta resolución, medidas para los profesionales sanitarios y que se luche por esas inequidades que, lamentablemente, si no partimos de un incremento de la financiación sanitaria, pues difícilmente vamos a poder cubrir todas las necesidades que tenemos a nuestro alcance, pero que los instrumentos que barajamos ahora mismo nos lo permiten. Gracias, Elvira. Ricardo. Si no quiere preguntar nadie más, me gustaría primero también, como dice Elvira, felicitaros a los 5 por vuestra participación en la mesa. Sois veteranos en lides parlamentarias todos vosotros, excepto la exconsellera Patricia Gómez, y quería hacerle a ella una pregunta. En esta primera legislatura, ya como parlamentaria, no sé si la visión que tienes de la labor parlamentaria, aunque pisabas mucho el Parlamento Balear como consejera para responder preguntas, etcétera, etcétera, si te ha cambiado en algo tu percepción de cómo es la labor parlamentaria desde dentro y no vista como consejera, como cuando acudías en otra categoría, ¿no? Bueno, es que antes comentábamos, ¿no?, lo de estar gobernando o estar en la oposición, y yo he llegado a la conclusión de que la sabiduría está en la oposición siempre. He estado 8 años gobernando y yo decía, fíjate, vayas a la comunidad que vayas, es igual quien gobierne. La solución siempre la tiene la oposición, con lo cual ahora estoy en el bando correcto, por lo menos, ¿no? Ahora estoy en el bando de la sabiduría. A ver, sí, es completamente diferente. A mí mucha gente me dice, después de estar 8 años aquí, que probablemente soy la consejera que más comparecencias he hecho, más preguntas he respondido de toda la historia del Parlamento Balear, porque nadie ha estado 8 años, eso es una insensatez. Pues la verdad es que lo veo muy diferente, porque a mí me gusta construir y tengo un punto pues, de hiperactividad, ¿no? Y estar en contacto con la gente y dar respuesta a las necesidades de las personas. Te encuentras con la gente por la calle que te dice, también te dice lo que no hiciste, o sea, cosa que está muy bien, ¿no? Poder hacer esa autocrítica. Y es muy diferente, pero no llego a acostumbrarme a ver determinadas situaciones que se viven en el Parlamento o en el Congreso de los Diputados. Me parece un frontón a veces, o sea, es que tú dices, no me lo creo, no sabes muy bien dónde mirar. Creo que tenemos que hacer una profunda reflexión y creo que es una propuesta que yo dejo sobre la mesa, que podáis juntar a los secretarios generales, no a los diputados, ¿no? para llegar a ese consenso y huir un poco. La política es súper noble y sirve para dar respuesta a las necesidades de la gente. Tenemos que tener un entorno y un marco que nos permita hacerlo, si no, lo demás no merece la pena. Bueno, pues si no hay más preguntas, dar las gracias a Patricia, a Santiago, ¿no?, a Joaquín y a José Alberto, porque creo que hemos cumplido bastante bien los tiempos, no nos hemos ido y yo creo que el debate ha sido interesante. Muchas gracias, pero habéis hecho muy fácil la labor. Gracias.